Paz y gracia sobre sus vidas. Señor. Mire, acabo de leer esto y lo voy a compartir. ¿Por qué razón? Porque algunas veces nosotros, yo aún, o sea, sí he ministrado liberación a mi mamá, a algunas otras personas, pero como tal de esa unción de todavía de estar echando fuera demonios de la gente así bastante, aún no he llegado todavía. Pero que no digo que no hablo para allá, pero hasta ahora las predicaciones que también me han servido de ayuda, donde vemos que ciertos hijos de Dios echan fuera demonios de personas, se ponen a conversar con sus espíritus, le preguntas y recuerde que el diablo muchas veces no les va a decir la verdad, el diablo les va a decir mentira. Entonces puede que quepa, voy a obviar eso. Recuérdese que en la restauración del Evangelio, de la palabra de Dios, de todas las cosas que se van a establecer conforme a todo lo que Cristo Jesús hizo y dijo y cómo hizo y que actuó y que pensó y todo, así va a ser. Aquí acabo de leer que Cristo no se ponía a conversar como tal con los espíritus. Este pasaje, tengo que leer nuevamente el Nuevo Testamento completo, pero en este pasaje, mira, una de las cosas que Jesús cuando echó fuera a un demonio, creo que este es el de la reacción de los nazarenos, Jesús en Nazaret, dice, hablaba con autoridad, los reprendía a los espíritus cuando empezaron, parece que a hablarle a él, él dijo, cállate y sal de él. No se puso a establecer una conversación con los espíritus. Con el espíritu de que quiere buscarte las cosquillas de la lengua, para buscarte, para hablar y que te pongas a discutir, no se conversa. Con los demonios no se conversa. Te callas en el nombre de Cristo y sal fuera, lo echas fuera. Y entonces, también acá más adelante dice, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanó y no les dejaba hablar. O sea, Cristo no los dejó hablar. O sea, Cristo es Dios. Dios tiene toda la revelación, tiene todo el entendimiento de saber, tú eres espíritu de tal cosa, tú eres de tal. Pero hubo algo que Cristo, recuérdese que todo lo que Cristo hizo fue para dejarnos enseñanza y para que los demás aprendieran. Él decía cosas para que se supiera y para que las personas lo tuvieran al tanto de esas cosas. Pero en realidad, o sea, a Cristo no le hacía falta, como decir, ya Cristo lo sabía. Cristo sabía de que esto, lo que iba a pasar, todo, porque es Dios. Entonces todas las cosas que Cristo hizo, que habló, fue para que se cumpliera lo que todo estaba escrito de acá, cuando dijo, creo que fue, me parece, si no digo mentira, cuando él dijo, consumado es, tengo sed, en el madero. Eso creo que fue esa expresión que él dijo, fue para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Como que creo que él tenía que decir eso por los profetas. Entonces, siempre lo hizo para una enseñanza, para que cada cual recibieran revelación, recibieran enseñanza, se les abriera el entendimiento sobre las cosas y estuvieran al tanto de las cosas. Pero en realidad eso a él como tal, muchas cosas como que no lo beneficiaba, porque era Dios, sabía quién era, hijo de Dios, sabía la autoridad que el Padre le había dado, sabía todas las demás cosas. Y entonces, nada, recuérdense que él en la cruz expuso todo tipo de espíritus demoníacos, que a lo mejor antes esa revelación estaba que nos sirve. Lo que al pueblo de Dios le sirvió en ese entonces, en aquel tiempo, de Cristo, del Mesías y todo eso le sirvió a todos ellos esta revelación de estudiar los profetas, cuándo la profecía, cuándo viene el Mesías. Recuérdense que los tres magos, esos que creo que eran magos que no le servían a Dios, pero fueron guiados por las estrellas, por la estrella del Mesías, por la profecía, donde era el lugar y todo. Pero entonces, luego en el transcurso de la historia vemos que ya entonces Dios, a través del Espíritu de Dios, inspirando a su pueblo, inspirando a sus hijos, empezó a escribir todo lo que ellos, los evangelios, todo lo que Cristo dijo, testificando, yo vi esto de Cristo, ¿ves? Los testigos, según los 4 evangelios que están aquí en la palabra. Y luego en el libro de los Hechos, que es una continuidad de que hoy en día vemos que todo lo que estamos viviendo hoy en día ya está escrito en libros. Y entonces, o sea, ya yo dije esto estaba escrito en un libro de que esto se iba a decir. Y en la eternidad de Dios es así. Y entonces vemos que, mira, de la manera como Jesús hacía. Jesús no le establecía, no, espíritu, ¿quién tú eres? El espíritu te va a decir mentira. Porque, por cierto, yo estuve escuchando una liberación, mi hermano, de T.B. Joshua, respeto a ese hombre por la unción derramada de Dios y milagros, sanidades que carga ese hombre, que creo que partió con Dios, ¿no? Sí, creo que sí. Y entonces, pero su iglesia se quedó allá, no sé si cómo es la historia hoy en día por allá, es en Angola, hoy en día.
Y entonces que vi un día un testimonio donde un miembro de la iglesia también, que parece que hace liberación y tiene la unción del Espíritu de Dios, estaba conversando, preguntando, de ahí yo he aprendido cosas, no digo que cosas, de ahí yo he aprendido. Y entonces y ver y estudiar a los espíritus en la gente, cómo se manifiestan. Ahí se ven manifestaciones de espíritus demoníacos constantemente cuando le hacen liberación a las personas. Y entonces veo que empiezan a uno decir ahí del rapto. O sea, y creo y entiendo que es mentiroso. Hay cosas en la palabra que yo desconozco, no puedo hablar más para allá, no puedo decir, oye, Dios ya me dio la revelación lo del rapto. Sí te confirmo todo lo que Dios me ha estado diciendo, que es la resurrección, el establecimiento del reino de Cristo visible aquí en la tierra y todo lo que he estado hablando en cada uno de estos videos. Eso sí lo confirmo. Pero no me meto para allá porque aún no tengo la revelación. Pero conforme a lo que estaba escuchando de esa liberación y esa conversación que tenía con el espíritu demoníaco con esa persona, nada, o sea, eso nada que ver con lo que Dios me ha estado diciendo personalmente. Y entonces parece ser que le estaba diciendo mentira, porque es algo también que yo he oído que se ha predicado, de que eso hace como que la iglesia de Dios es lo que Cristo viene y nos va a ser arrebatado, porque lo dice aquí, están leyendo lo que dice aquí la palabra. Recuérdense que la palabra de Dios fue pasada por manos de hombre, por formas de pensar. Les decía sobre que recuérdese que la Biblia fue pasada por manos de hombres y formas de pensar de hombres. O sea, de que esto está manoseado por el hombre. O sea, que la pureza que debe tener la verdad exacta del Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios nos las va a confirmar, nos las va a revelar, nos va a dar esa seguridad. Recuérdense que hoy en día existen denominaciones, cosas que Cristo nunca estableció, denominaciones, y por causa de esto, de que necesitamos la revelación y el encuentro con el Espíritu de Dios para que nos abra el entendimiento y nos confirme lo que es verdadero y nos abra el entendimiento. Y entonces eso ha creado división, el no tener la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, para que nos confirme, no porque ya yo leí esto y como hombre, mujer, empiezo a decir ya, no, Señor, Padre, abre mi entendimiento. Y aquí dice esto, pero bueno, por acá yo veo que también dice otra cosa contraria. ¿Cómo es la historia? Métete con Dios, pregúntale a Dios. Y entonces, con respecto a eso, de que recuerde lo que yo le dije de la revelación en Farmaqueya, que Dios, el Espíritu de Dios, esa noche de vigilia me dio la revelación sobre esa modificación de esa palabra, que no era medicina, recuerdas la revelación, que era curación. Y entonces que esto ha sido modificado, el hombre no con mala intención, de vamos a pasar lo que... Le decía, esto se ha detenido varias veces, santo. Entonces, que el hombre, o sea, con buena intención de vamos a pasar todo lo que Dios nos dejó a través de su espíritu, a través de las personas escribiendo, que están en rollo de la palabra de Dios, vamos a pasarla, porque eso estaba, creo que, si no me confundo, creo que se escribió en latín o en hebreo, y entonces y en griego, me parece que también hubo algunos pergaminos, no sé si en el tiempo del apóstol Pablo, por allá, y entonces que fueron por las palabras que Dios nos ha dado, los idiomas. Recuérdense que Dios antes de la Torre de Babel había una sola lengua, pero a causa de nosotros, los planes, las ideas del hombre y la soberbia del hombre, Dios dijo: el hombre, ciertamente la maldad del hombre es tal, vamos a dividirlo, ahí fue cuando puso diferentes lenguas, y entonces todos se tuvieron que dividir porque no se entendían ni uno con el otro. Vamos hablando en chino, pero tú dices, ¿cómo? No entiendo ni pipi. Y entonces nada, hoy en día ha sido también, es una bendición, porque hay diferentes, como hay una diferencia, no somos todos iguales. Y entonces es lo que ocurre en las naciones hermanas, las naciones vecinas. Y entonces que el hombre ha tratado de modificar, de ir a lo más exacto de que Dios, pero entonces ocurre que una cuestión es, no sé, como sea para allá, esas personas que son los teólogos, personas que estudian de verdad la palabra profunda de Dios, que tengan la presencia del Espíritu de Dios. Por ejemplo, hay miles de hijos de Dios que son de los ministerios que Dios ha estado levantando, lo que se perdió, que fue lo que Cristo estableció, apóstoles, profetas y etcétera. Recuérdense que los profetas iban de la mano con Cristo y tenían la unción apostólica de milagros, sanidades, Moisés y todo eso que Dios levantó por ahí para allá. Todo eso en este tiempo, no estoy menospreciando a los pastores en la por el estilo, pero sino como en el orden que Dios estableció. Y entonces
Todo eso está regresando. Recuerda que la palabra de Dios está siendo predicada a través de los apóstoles y los profetas, su iglesia, sus hijos. Entonces, los que más están cerca, que han entrado la gente al reino, que han entrado al reino, entrar al reino, ya sé, acá mi hermano Magín predicó algo, hubo una capacitación de lo que estuve diciendo, que él va a ser encargado también de capacitar, de entrenar a las demás denominaciones para que entren al reino de Cristo. Como cuál fue lo que dijo cuando él dijo que fue dijo la parte cuando las iglesias, en una iglesia donde no echen fuera demonios, algo así me parece, ahí, no, ahí el reino de Dios no ha entrado, no ha llegado. Y ciertamente es verdad, porque Dios dice en su palabra que cuando cuando le eche fuera a un demonio de alguien por el dedo de Dios, ¡fuera!, ciertamente el reino de Dios ha llegado a tu vida. Y entonces es así. Y eso lleva un entrenamiento, porque hay muchas cosas que están en la forma de pensar de las personas. Por ejemplo, mis hermanos testigos de Jehová, que son hijos de Dios también, que aman a Dios también, pero hay ciertas cosas que ha sido modificaciones del hombre, doctrinas de hombre y no palabra de Dios. Y entonces esto no es para dividir. Recuérdese, use la inteligencia. En Dios no es la inteligencia, es la revelación que el Espíritu de Dios le está confirmando a usted, que está creando algo en usted, que está haciendo a lo mejor que usted vaya a la palabra, Señor, acabo de escuchar esto, que es esto, si es estudioso, si le gusta leerla, escudriñar las palabras de Dios, eso a lo mejor Dios lo está ocasionando a través de su pueblo. Y entonces, nada, todo eso va a ser restaurado, porque recuérdese que Cristo, como vino, Cristo no le dijo, tú vas a ser católico. No, la iglesia católica Cristo no la estableció, Dios no puso ese nombre, eso lo puso nosotros, el hombre. Por ejemplo, no digo que ahora esté mal que acá Viento Recio se puso el nombre Viento Recio, ya es como se pastorea esta X cantidad de personas acá, ya, pero no nos podemos dividir del otro ministerio de allá, donde el apóstol a cargo se llama Juan Carlos, de que el ministerio Rey, Casa, Rey, Vientos de Gloria, me tocó aprender bien los nombres. Y entonces no nos podemos dividir. Ellos las veces que fui allá, escuché que se estaban predicando, mira, conforme a lo que he leído de la palabra de Dios, lo que está acá. Las veces que he estado allá, y entonces sí estamos bien. Entonces, claro que somos hermanos, claro que claro que ya están en el reino, ya echan fuera demonios de las personas, reciben sanidades, reciben milagros, dejan que el Espíritu Santo de Dios, el que hace los milagros, fluya en ese lugar. Y entonces son personas que es como decir, ya cuando Dios Cristo venga, reúne a todos los ministerios que están predicando, o sea, Él ya se va a encargar de esas historias. Y entonces, nada, porque es así, juntos, un ojo necesita al otro ojo. Y entonces ya hay muchos hijos de Dios, diferentes ministerios que son amigos, que se llevan, pero existen algunas divisiones que eso se va a ir. Las divisiones entre los ministerios se van a ir por completo, a pedir perdón. Ya se pidió perdón acá, por algo, a alguien, a la profeta Teresa, recuérdense. Y entonces, nada, aquí vemos cómo Cristo hizo eso, y que no se puso y con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios a orar. Hubo algo que quiero agregar aquí que no tiene nada que ver con eso, pero me gustó, porque viendo la personalidad de Cristo Jesús, siendo Dios, en una parte que yo estuve un día, después si encuentro la cita lo comparto, él cuando ya terminó de predicarlo, de hablar con la gente, sí se escondía. Y yo me he puesto a esconderme un montón de veces, o sea, no nada que ver con las cosas de Dios, porque Dios es Dios, pero yo analizándome, comparándome con Cristo. Y entonces, que él iba, se retiraba y se escondía, porque en el caso de Cristo la multitud lo seguía para escuchar la palabra y tu historia y demás y demás. Y entonces iba momentos que él tenía que estar a solos con el Padre, que él tenía que tener su intimidad con Dios. O sea, no tenía ni cámara, no tenía ni micrófono, no tenía personas arriba de él en ese entonces, porque él iba, se retiraba con frecuencia a orar y estar en la presencia de Dios. Y entonces vemos que Dios, siendo Dios, se escondía. Entonces, hay cositas en la persona de Cristo que desconocemos, porque tú dices como Dios. Pero bueno, él vino en forma de hombre, pero bueno, es Dios. Y entonces nada, hay cosas de Cristo que aún no conocemos, que bueno, lo iremos conociendo, y cuando Él venga en persona ya lo conoceremos totalmente como es Él. Porque si todos tenemos un poquito de diferentes personalidades y venimos de Dios, todo eso que usted tiene, que tiene aquí, el Dios lo tiene, porque venimos de Él y Él es Dios. Entonces tenemos su ADN. Entonces es como decir, es multifacético, espontáneo, de momento hace esto, de momento hace lo otro. Recuérdese que Él, cuando estuvo acá en la tierra en forma de hombre, Él, antes que empezara su ministerio, empezó a trabajar como carpintero. O sea que se desempeñó en esos dones de carpintería,
no vemos que se puso a hacer, no digo, no estoy menospreciando, ni por estilo estudiar ingeniería industrial, ni prepararse como nos preparamos nosotros acá en este mundo para ocupar y tener una profesión. Él no, él simplemente ayudó a José, mi padrastro, estuvo en la casa, qué sé yo, como un don de carpintería, pero ya a la edad que y se preparaba porque ya vi y le estaba compartiendo en el otro video, cuando lo pueda publicar, que desde los 12 años estaba en los asuntos de su Padre Celestial, o sea, de que era estudio, voy para la iglesia, estudio la palabra, converso y cosas así, porque sí le importaba Dios, su papá. Y entonces, ya cuando a los 30 años ya recibió su espíritu, que era la edad, había una edad como un tiempo de madurez para Cristo. Recuérdense que el ejemplo, cuando él tuvo desde joven ya la tenía, 12 años, bendito. Pero que ya a los 30 años fue cuando que ya estás capacitado, ya es 30 años, no sé por qué el número 30, pero bueno, a los 30 años de edad. Y entonces ya fue bautizado, recuérdense que todo así ha sido con cada persona, como Cristo, así nosotros seguir sus pasos, bautizarse y todo eso. Y no era necesario que lo hicieran, pero era para que miren lo que hago, sigan esto que estoy haciendo. Y entonces recibió el Espíritu Santo de Dios, esa unción bendita, y luego de eso entonces pudo aguantar al tentador cuantas veces se le presentó. Y entonces ni caso le hizo, así fue. Y entonces ya eso era Padre que tú conoces, Padre Celestial, a ocuparse de los asuntos de su Padre, olvídese de los quehaceres de aquí de la tierra, olvídese de los trabajos de este mundo, que eso no es lo que Dios te mandó. Dios lo mandó a trabajar para él directamente. Y entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué más iba a decir con respecto a esto? La madurez, creo que también, no sé si David yo leí también que a los 30 años fue que también empezó, algo así. En el caso de Samuel desde niño, cosas así. Bueno, yo comparando y analizando junto con usted. Y entonces nada, paz y gracias sobre su vida, espero que reciba esta enseñanza. Paso la noche orando a Dios, apóstol, ya. Un beso.